Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa EAN Economics, un espacio en donde abordamos conceptos y temas bastante importantes para nuestros estudiantes de negocios internacionales aquí en la EAN. Como ustedes saben, estamos comprometidos con el saber de nuestros estudiantes y queremos el día de hoy profundizar un tema bastante importante para los negociadores internacionales, ¿no? El tema del arancel, que sabemos que todos vamos a ver este tema dentro de nuestras carreras. Para ello, tenemos un elenco invitado de profesionales y expertas en el tema. El día de hoy nos acompaña Laura López, Valentina Herrera, Lida López y Paula Laverde. A todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Valentina, Laura, Paula. Bienvenidas y muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de EAN Economics. Para abordar el tema del arancel, me gustaría, si están de acuerdo, de pronto abordar un poco el concepto básico de lo que es el arancel. Como muchos conocen y saben, es un costo o una tasación impuesta por el Estado a todas las transacciones o las importaciones hechas por individuos o por compañías que buscan comercializar cierto producto dentro de un territorio que no es el de ellos, no es propio. Es por tal que existe el arancel en donde el Estado aplica unos gravámenes o unos impuestos, digámoslo, al artículo como tal, para promover la ventaja del producto nacional, es decir, que no se vean afectados nuestros productores nacionales con el hecho de que venga un producto del exterior a competir en su mismo mercado. Es por tal de que este producto puede entrar a participar en el mercado nacional, pero tiene un impuesto agregado. Y de igual manera también es un desembolso de dinero que aplica el gobierno a las compañías o a los entes que están queriendo participar dentro de su mercado para simplemente darle el derecho de poder participar, ¿no? También es importante recalcar que dentro del arancel es muy importante para el país como tal, para abordar temas de comercio exterior, ¿no? Para plantearse frente a diferentes negociaciones con otros países que dan brecha a que existan los acuerdos de libre comercio y estructuren básicamente la comercialización de un país con el exterior. Entonces, dentro de Colombia sabemos que tenemos un sistema arancelario bastante competitivo, el cual tiene muchas características, y vamos a intentar básicamente abordar el día de hoy con nuestros expertos. Valentina, ¿nos puedes hablar un poco sobre el tema y el tipo y las diferentes formas de arancel que existen en este momento en Colombia? Buenas noches, Camilo, Lida, Laura, Paula, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, pues como tú estabas ahorita comentando claramente, el arancel es un código de identificación que consta de 10 dígitos. Este se le asigna a cualquier mercancía, como lo decías, puede ser a un importador y exportador. Este sistema está organizado en descripción y codificación basado en el sistema armonizado, que digamos que más adelante vamos a hablar de eso, que es un sistema que organiza adecuadamente la mercancía. El arancel, como tú lo decías, es una tarifa o un impuesto que se le aplica a las importaciones de mercancías y claramente lo que busca el país es que los productos, valga la redundancia, hechos en el país importador tengan una ventaja en cuanto a los precios, ¿sí? Entonces digamos que esos productos van a tener una ventaja en cuanto al producto que se va a importar, que va a tener un flete o una tarifa. Los tipos de aranceles, existen 3 tipos de aranceles. Está el ad valorem, que se calcula como un porcentaje de valor de la importación, que es cuyo valor influye el costo, el seguro y el flete. También tenemos otro tipo de arancel, que es el específico, que calcula la cantidad de unidades y pues digamos que esas unidades son monetarias por volumen de importación. Y tenemos el mixto, que trata pues de los dos, que está compuesto por el arancel mencionado, que es el ad valorem, y el específico. Claramente digamos que esos son los tipos de arancel que me gustaría hablar en este noticiero. Perfecto, Valentina. Y bueno, tú abordaste el concepto de lo que son
Ya la partida, la subpartida, cómo se categorizan. Dentro de este arancel me imagino que al tener tantos productos debe existir algún tipo de nomenclatura, ¿no? Laura, creo que este es el tema que más te favorece. ¿Cómo se fundamenta la nomenclatura y cómo está constituido o constituida este tipo de nomenclatura o cómo se clasifican los aranceles en nuestra Constitución en este momento? Ok, pues primero que todo, buenas noches a ustedes, a la comunidad EANista. Eh, ¿Cómo está fundamentado o estructurado la nomenclatura arancelaria colombiana? Como le decía la compañera, esto parte de un sistema que conocemos como sistema armonizado o el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que está vigente desde el año 1988. Este sistema parte de otros dos tipos de nomenclatura hablamos de 1952 con la nomenclatura creada por lo que conocemos como la Organización Mundial de Aduanas, donde ellos crearon su propia nomenclatura y a esto, 10 años más o menos después, la ONU crea un informe estadístico con el fin de mirar el comercio internacional, donde también incluyeron unos nuevos tipos de nomenclatura. Al unir estos dos tipos de nomenclatura nace lo que hoy conocemos como el sistema armonizado, el cual manejamos, digamos que no solo en el arancel colombiano, sino en el arancel, pues, en general. Más o menos, ¿cómo podemos notar o denotar la diferencia? En la nomenclatura de Bruselas de 1952 encontrábamos que habían 21 secciones, 99 capítulos y más o menos unas 1090 y algo partidas, que a la final constaban de 4 dígitos. En nuestro nuevo sistema armonizado encontramos que hay 98 capítulos, más de 3.500 partidas arancelarias y más de 10.000 subpartidas, que nos da a la final un total de 6 dígitos. Si entramos a mirar desde cuándo está vigente en Colombia, esto lo podemos evidenciar desde 1990, 1991 con esa asamblea constituyente y con las nuevas leyes que llegaron en función del comercio exterior, donde se empezaron a adoptar ese tema de la nomenclatura del sistema armonizado. ¿Qué encontramos? Tenemos 6 dígitos, pero al pertenecer a ser miembro de la comunidad andina o a la DIN, ellos piden un requisito y es que nuestros aranceles tienen que tener 2 dígitos más. Por ese motivo, ahí sumamos 8 dígitos más. Pero también Colombia tiene su propia codificación de 2 dígitos adicionales que da como tal un arancel que consta de 10 dígitos. Por ejemplo, tengo el número de arancel de la orquídea, que es el 06 02 10 10 00. Ahí vemos que hay 10 dígitos, de los cuales los 2 primeros corresponden al capítulo del sistema armonizado, los otros 2 corresponden al número de partida también del sistema armonizado y los otros 2 de la subpartida. De la comunidad andina tenemos los siguientes y por último tenemos la codificación colombiana dando como un total de 10 dígitos. Muy bueno, muy bien explicado. Muchas gracias, Laura. Pero bueno, dentro de esta nomenclatura y dentro de estos dígitos, obviamente que tienen que existir algún tipo de, alguna nota legal, algo que especifique el tipo del arancel. Y si no estoy mal, tenemos tipos de notas legales que son incluyentes, excluyentes, limitativas y definitorias, ¿correcto? Paula, ¿nos puedes hablar un poquito más acerca de las notas legales y la importancia de las cuales dentro de la codificación y la nomenclatura de este arancel? En efecto. Bueno, primero pues buenas noches a todos y gracias por esta invitación a los estudiantes EANistas. Espero pues que esto les sirva para bastante aprendizaje esta reunión. Y sí, en efecto, las notas legales dentro del sistema armonizado
de aduanas lo que buscan justamente es destinar o proporcionar brindar una interpretación de lo que es la tarifa arancelaria. Prácticamente siempre que estamos dentro de pronto de un capítulo de arancel, se sugiere leer estas notas antes de pronto decidir cuál va a ser la partida, cuál va a ser, digamos, la partida decidida para la mercancía, porque son estas las inscripciones o las notas que determinan cuál es el procedimiento, y casi todas las secciones y capítulos e incluso subpartidas, como nos lo mencionaba Laura, cuentan con este tipo de notas legales justamente después del título. ¿Qué es lo que buscan? Detallan lo que es el contenido, el alcance de las secciones, de los capítulos y de las subpartidas, y ayudan a llegar a la correcta posición arancelaria, junto con todo lo que son las reglas generales interpretativas de cada mercancía. Digamos que todo exportador o importador necesita conocer esa posición arancelaria dentro de su producto para saber los estímulos a la exportación que pueda tener, de qué se puede beneficiar, y todas las disposiciones, por ejemplo, vigentes que tenga tanto su país, en el caso colombiano, como pues el país al que de pronto va a ser el destino. Cualquier prohibición, cualquier licencia previa, cualquier restricción o intervención, datos estadísticos, todo estaría comprendido dentro de este tipo de notas. Por eso es muy importante, prácticamente obligado, hacer la lectura pues, de estas mismas. Existen, digamos, como nos lo mencionabas tú, notas de sección, de capítulo, de partida y subpartida, donde yo tengo las incluyentes, las excluyentes, limitativas o restrictivas, e incluso algunas notas definitorias. Lo que buscan, por ejemplo, en el caso de las notas incluyentes, es que indican qué productos están clasificados o incluidos dentro de una determinada partida. Entonces, no sé, por ponerles un ejemplo, si buscamos una nota incluyente en el capítulo 23 del arancel de lo que son todo el tema de residuos y desperdicios de industrias alimentarias, vamos a ver una nota donde expresamente justo después del título del capítulo nos va a incluir o nos va a decir a inicio del párrafo: se incluye en la partida 2309 los productos de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. Ese pequeño texto inicial dentro de la nota nos indica que esta está siendo incluyente, simplemente por utilizar la palabra al inicio, ¿verdad? Tenemos también las notas excluyentes que demuestran, por ejemplo, los tipos de mercancías que deberían excluirse de una determinada partida, al igual que la explicación o el ejemplo que acabo de brindarles de la nota incluyente se lee justamente justo después del título, sea de la subpartida, del capítulo o de la partida arancelaria. Tenemos también las limitativas o restrictivas, que lo que hacen es limitar el alcance, ya sea de una sección, de un capítulo, de una partida o de una subpartida, aparte de otorgar de pronto un margen de lo que se puede hacer con esa mercancía específica y lo que no se puede hacer. Y tendríamos ya las definitorias, que tienen más que, digamos, buscan más que todo ser aclaratorias respecto de cuáles son las características de la mercancía como tal. Entonces, a qué se refiere una determinada partida, en qué consiste la mercancía y pues cómo se puede clasificar. Eso como tal sería de pronto una abrebocas de lo que serían las notas legales dentro del sistema armonizado de aranceles. Muy bien, entonces como si entiendo correctamente, es como que la explicación detallada de cómo manejar este manual de codificaciones que nos explican con la nomenclatura, ¿no? De igual manera tiene que existir algún ente regulador, ¿no? O sea, quien le da forma y quien se encarga básicamente de asegurarse de que estas partidas y que toda esta información sea respetada y sea implementada correctamente. ¿Cuál sería nuestro ente regulador, Lida? Que en Colombia, ¿quién sería el punto de partida, o a quién vamos a ver estas características? Ok, Camilo. Bueno, pues para Colombia el ente regulador, el principal, es prácticamente la DIAN. Este es el único ente oficial que está autorizado para determinar la clasificación arancelaria que tenemos en nuestro país. Esto se dio por el decreto 2685-2689 del artículo 236 que maneja pues la DIAN, donde se muestra la división del arancel y sus costos como tal, dependiendo pues del salario mínimo legal que tenga cada producto, cada asignado como a cada producto. En cuanto a los manejos que da la DIAN, es importante resaltar que para que este dé un visto bueno o permiso para la autorización de la importación o de la exportación, en este caso de nuestros productos,
Se deben también manejar trámites de declaración de exportación ante ciertas entidades como son el ICA, el INVIMA, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas, la AUNAP, que es la que nos regula lo que es el tema de pescados y los subproductos o derivados de los pescados, la Agencia Nacional Minera, Ministerio de Cultura. Digamos que cada agente, dependiendo del producto que se va a importar como tal. Listo, básicamente eso es. Ya la DIAN empieza a pedir documentación o requerimientos, ya dependiendo pues de lo que ya mis compañeras o mis colegas han hablado respecto a las partidas arancelarias, a las notas aclaratorias. Ya empieza a mirar requerimientos dependiendo de todo lo que el producto maneje. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Creo que nos queda claro y bueno, obviamente teniendo en cuenta de que ya abordamos el concepto de lo que es el arancel, la nomenclatura, porque es importante, los tipos de aranceles que existen en Colombia, cómo de pronto abordar el tema de investigación dentro de lo que son los aranceles en el sistema armonizado de Colombia, con las notas legales que son supremamente importantes para asegurarnos de que estamos haciendo o utilizando el arancel correcto dentro de nuestra investigación. Me gustaría hacerles la pregunta que con base a su experiencia, al conocimiento que tenemos con respecto al arancel y dentro de su carrera profesional o su aspecto de donde profundizan, ¿qué opinan acerca del arancel en este momento? ¿Funciona, no funciona? ¿Qué características de pronto deberían ser implementadas de alguna u otra manera? Me gustaría abordar su opinión personal con respecto al arancel y empezar con Laura. Laura, ¿qué opinas con respecto al arancel en este momento? Bueno, pues lógicamente digamos que el arancel o como tal el porcentaje que se aplican a las mercancías están debidamente estudiadas en un contexto económico y por algo se le da ese valor adicional a lo que digamos se trata cuando se hacen TLCs o se hacen digamos comunidades para garantizar como esa competitividad. Pues como tal no te podría decir si está bueno, si está malo, porque a la final la economía, y esto es obviamente un proceso que es súper influyente en la economía, en la balanza de pagos y en la cuenta corriente de la macroeconomía de Colombia, te podría decir que lo vamos a ver, digamos que a un tema de a largo plazo. Así se maneja la economía. Pero lo que sí te puedo asegurar en este momento es que Colombia es un país que debido a barreras proteccionistas se ha cerrado mucho al comercio exterior. Afortunadamente, y debido a nuestra asamblea constituyente en el 91, digamos que se manejó como que se le hizo una reforma a ese comercio exterior, a esas políticas de comercio exterior. Adicional, se crearon instituciones especializadas única y exclusivamente para el comercio exterior, porque pues el gobierno, quien era el que estaba encargado de eso antes, tenía que pensar en el comercio exterior, tenía que pensar en la política, en lo social, en lo económico, y pues obviamente con esta constitución y con la ley 7 del 91, digamos que ya al tener instituciones enfocadas en el comercio exterior, Colombia como que se abrió un poquito más al mercado internacional, pero siento que aún le falta mucho con el tema del proteccionismo, y también siento que digamos que de lo que es digamos ya interno, pienso que ya se le da un manejo diferente, ¿no? Digamos en cuestión de que a veces, un ejemplo, no le damos el valor a la agricultura, a nuestros campesinos, quienes son quienes realmente se esfuerzan en este país. Entonces, pienso que internamente ese mal manejo y esa falta de valor
a veces también se ve proyectada hacia lo internacional. Básicamente, pues ese es como mi punto de vista en estos temas de comercio exterior o arancelarios, en su defecto. Perfecto. Pero tocas un tema importante del campesino y el trabajador nacional. El arancel existe para la protección de este campesino, de este trabajador nacional, para evitar que exista competencia dentro del mercado con productos internacionales que de pronto puedan amenazar, digámoslo así, ese tema, ¿no? Pero bueno, muy buen aporte. Valentina, cuéntanos tu opinión acerca del arancel. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo es tu posición? Pues Camilo, como ya habíamos hablado antes, pues yo ya había dicho como que existe un punto a favor del arancel, que digamos que tiene un sistema organizado, como ya lo habían hablado antes, que es el sistema armonizado que organiza de una manera la mercancía, lo que se quiere importar o exportar. Pero entonces digamos que me gustaría acá como decir que la clasificación arancelaria pues de una mercancía es fundamental en una operación de comercio internacional. Entonces nosotros acá como negociantes internacionales pienso que digamos que sí tiene como pues algo malo, por decirlo así, como habíamos hablado, que digamos como el costo de un arancel, que es una tarifa, un impuesto, pero digamos que tiene algo bueno, que es, digamos que está clasificado y tú lo puedes encontrar dependiendo de la mercancía que quieres importar, o bueno, exportar en su caso. Entonces, que digamos que también acá también me gustaría hablar que existen, pues digamos, las políticas, ¿no? Las políticas de los países en cuanto a los tipos de aranceles. Entonces, que digamos que a veces yo pienso que si no existiría, pues afectaría la mercancía, ¿no? Como podríamos hablar del dumping, antidumping, aunque existe el arancel, existen personas que se la pasan pues evadiendo esos impuestos. Entonces digamos que por una parte sí me parece bueno, por otra no, digamos que es como algo así como 50-50. Estás ahí entre 50 y 50. No, Sí. muy bien, pero eso tocas un punto importante porque la estructura creo que es importante para poder competir y poder participar en un negocio internacional. Y creo que en este momento las economías del mundo tienen que tratar de trabajar entre ellas y de no tener este tipo de arancel, no tener esa estructura, no podemos abrir ese mercado. Entonces, muy buen punto, 50-50. Pero vale. mira, claramente, perdóname, claramente digamos que como decíamos ahorita, que por ejemplo el arancel está impuesto para los productos que no son hechos en nuestro país y aún así nosotros como colombianos compramos cosas que son de otros países y no las nacionales. Entonces que digamos que existe ese efecto secundario de que aún así que existe un impuesto, una tarifa, lo que sea, todavía nos siguen dando competencia a los productos nacionales que no tienen ese impuesto, ¿sí? Entonces digamos que hay algo bueno. No, claramente, aparte que recuerda que nosotros como población o como humanos somos de carácter consumidor, entonces siempre va a existir esa demanda y bueno, en ese tema podemos abrir otra caja de Pandora en ese aspecto. Pero Paula, me causa curiosidad saber tu perspectiva sobre el arancel. Bueno, pues primero que todo, digamos que en tema de aranceles lo considero importante, la verdad, desde mi punto de vista, creo que más allá del arancel, que viene siendo de alguna manera un beneficio en materia tú sabes, de mercancías que entren al país como tal, de alguna manera de pronto es negociar ese precio con respecto a mercancías similares importadas, ¿no? Como lo venían diciendo Laura y Valentina. Pero de pronto la importancia real del arancel es como en el impacto que pueden tener dentro de pronto de los precios finales, este tema de importaciones y de qué manera de pronto logran reducir o no de pronto el beneficio del acceso a ese tipo de mercancías pues para la población en general. Digamos que considero que es importante a nivel internacional mantener este tipo de estructura arancelaria para tener las determinaciones, las especificaciones de qué alcances puede tener cada producto, de cuáles serían las materias regulatorias desde mi perspectiva también en cuanto a las notas legales. Y de pronto más allá de si son buenos o malos, creería que el beneficio real está en cómo se negocian, ¿no?
Entonces, pensaría yo, por ejemplo, que en el caso colombiano, de pronto, a pesar de que lo que decía Valentina, digamos, Colombia tiene de pronto bastante fortalecimiento en ciertos sectores, lo que decía Laura, de pronto en el tema de agricultura y demás, que quizás tenemos muy abandonados, que existe un arancel que de alguna manera, una estructura arancelaria que lo puede proteger, pero sin embargo no se ve notorio porque tenemos una industria muy débil comparada de pronto con otro tipo de naciones con quienes hemos hecho tratados de libre comercio y que finalmente pues no tenemos la misma capacidad de producción en materia de pronto laboral, en materia tecnológica, que pueda dar la misma talla, digamos, que el caso colombiano. Entonces, tratados de libre comercio que tenemos de pronto con la Unión Europea, que tenemos de pronto con Estados Unidos, en donde realmente entramos a revisar cuál es la negociación que se hizo detrás de estos tratados de libre comercio y cómo el arancel finalmente beneficia o no a Colombia. Entonces, yo creo que la estructura arancelaria se debe hacer sí o sí dentro de cada nación, teniendo en cuenta de pronto la producción interna o el tema de pronto de un proteccionismo para cuidar o proteger la industria nacional, pero también hay que ver cómo lo negociamos. Entonces creo que es importante de pronto mantenerlo, pero siempre está el detrás de cómo se negocia, y creo que finalmente esa es la razón por la que estamos también todos aquí, ¿no? Negociadores internacionales. Entonces, esa es, digamos, mi perspectiva de lo que se puede o no hacer con el arancel. Resalto algo que notas ahí, es una herramienta negociadora, creo yo, que es lo que estás pautando ahí. Perfecto. Lida, antes de que concluyamos, cuéntanos tu posición. Tú que hablaste de la DIAN, del ente regulador, ¿estructura o no estructura? Bueno, sí, la verdad yo tengo mucho de acuerdo con Paula, porque pues considero que sí es importante, es un punto importante a la hora de negociar entre nuestros diferentes países, pero pienso sobre todo que hay que saberlo manejar muy bien, sobre todo a la hora de implementar un tratado de libre comercio, que es donde se pautan como el sí o los no de los aranceles que se van a aplicar para diferentes productos. ¿Sí? Como cada país a negociar esto, y ya hablándolo desde Colombia como tal, desde lo que ya mis compañeras han expuesto, nosotros deberíamos tomar estos aranceles más a manera de protección de los productos que tenemos, que son muchos acá en Colombia, pero que pues es muy complicado producir cuando hay países que tecnológicamente y en manejos de producción nos llevan años luz, ¿sí? Y obviamente van a entrar mucho más económicos acá en Colombia si nosotros no sabemos manejar, o nuestros gobernantes no saben manejar el tema bien de ponerles esas barreras arancelarias a estos productos, pues va a perjudicar bastante lo que es la producción nacional. ¿Sí? Entonces yo, al igual que Paula, pienso que son buenos, pero también es muy importante saberlos utilizar o saberlos negociar como tal, ¿sí? Saber para qué productos se pueden aplicar de más altos aranceles o para cuáles no, pues porque ya como conocemos, estos ocasionan que el precio del producto baje o suba. Nosotros sí, lo que dice Camilo, somos consumistas y obviamente nos vamos por el mejor postor, digámoslo así, pero es complicado cuando nos ponen a escoger. Por ejemplo, se me ocurre a mí ahorita que hubo un problema con el tema de la papa, una papa importada que nos la traen mucho más económica a una nacional, donde no compiten con precios, ¿sí? Entonces digamos que ese tipo de cosas para mí es como la importancia que tienen los aranceles, básicamente, y pues que también los sepamos aprovechar, ¿no? A la hora de exportar nuestros productos. Sí, perdón ahí que pues quería hacer como un agregado, porque pues lo que dice Lidia también es cierto en cuanto a, de alguna manera sirven o funcionan, creería, para cada gobierno como para hacer una especie de recaudación, ¿no? O sea, se supone que ahí entraría también un dinero a nivel Estado o a nivel fiscal que funcionaría si Colombia en su estructura tan transparente aplicara los impuestos, digamos, para sus ciudadanos. Esperaríamos que se viera pues justamente el fruto de esa recaudación de esos costos de arancel. Pues tristemente no lo vemos, pero se supone que ese es uno de los puntos a favor, creería yo. Totalmente. Completamente de acuerdo. Y para concluir, pues yo les dejo con mi conclusión, que
en mi opinión, el arancel en el entorno que estamos en este momento de globalización abre mercados, porque no solamente se trata como que de poner un arancel al producto que estamos trayendo, pero de poder implementar un tipo de arancel para los productos que estamos trayendo al país también nos permite negociar con los países a los que queremos llevar nuestro producto. De esa misma forma, el arancel yo lo veo, como tú mencionaste, Paula, como una herramienta negociadora que no solamente nos puede abrir mercados a nivel mundial, sino que de igual manera también en dado momento, donde de pronto seamos un país productor de algún material en particular, que seamos como el café, también nos permita negociar relaciones internacionales con diferentes países por medio de las sanciones. No solamente decirles, bueno, no vamos a seguir dándoles café, pero si en el momento que no nos está funcionando bien la relación que tenemos con cierto país, por medio del sistema arancelario podemos implementar sanciones que de pronto nos puede y nos permite navegar este mundo de relaciones internacionales con demás países, y que definitivamente con la globalización pienso yo que entre más abiertos y más extenso sea nuestro mercado global, el material que tenemos en Colombia y el talento, no solamente el material sino humano y todo eso, puede abrir muchísimas puertas, y creo muchísimo que es la forma de seguir adelante. Entonces, no sé si alguien tenga algún aporte adicional. Concluimos que el arancel es importante para el desarrollo económico de nuestro país. Creo que estamos todos en la misma página. ¿Alguien más, alguna pregunta, algo que si no se haya de pronto destacado en nuestro programa para nuestros estudiantes el día de hoy? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, no siendo más, entonces les damos muchísimas gracias a nuestras invitadas. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal con algún tema mucho más importante para sus carreras. Les damos muchísimas gracias por el tiempo que compartieron con nosotros esta noche, y por medio de la virtualidad a todas ustedes muchísimas gracias por participar. Es muy importante y valoramos muchísimo su tiempo. Vale. Gracias a todos. Buenas Hasta noches. luego, que estén bien. Luego. Buenas noches, gracias por participar, que estén muy bien.